Descubre los cambios más recientes en la contabilidad electrónica. Acompaña a Yadir Albor en este espacio informativo, solo por IMEFI TV. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas de Contador Digital? Como siempre, su servidora Yadir Albor les da la bienvenida y acuérdense que prometí que esta segunda temporada iba a ser engalanada con mucha gente brillante, exitosa, buenos amigos, buena vibra y sobre todo un conocimiento excepcional para que pueda contribuir y sumar a todo lo que ustedes tengan inquietudes. Y el día de hoy no es la excepción y me acompaña alguien que lo he visto de la mano en hemos coincidido en varios temas de profesión y siempre ha tenido mi admiración y mi respeto y recientemente acaba de graduarse en un doctorado. Mi querido Jorge Briones, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, porque sé que es muy valioso, por aceptar esta invitación. Amiga, no, muchas gracias por todas las flores, por favor, me envasas tu cuenta bancaria y te deposito al rato. Gracias por la invitación, la verdad es que fue un tema que por cuestiones de agenda tuvimos que postergar un poquitín, pero bueno, ya afortunadamente nos coordinamos y la verdad, encantado, la verdad es que muy agradecido, muy honrado que me consideres para ser partícipe de tu programa y bueno, pues también que sea el primero de muchos, amiga, la verdad es que me gusta mucho este ambiente, me gusta mucho esto que hacemos y bueno, pues qué mejor que hacerlo con amigos. Pues bienvenido, muchas gracias y también muchas gracias a todas las personas que amablemente se conectan a la transmisión y en espera de que el programa de hoy pues también sea de su agrado. Pues sí, déjame decirte, mi querido Jorge, que pues viene abril, ¿no? Pero yo sé que muchos de nuestra audiencia va a decir, oye, ¿por qué en marzo vamos a platicar de la declaración de las personas físicas? Bueno, pues recuerden que recientemente hubo un cambio en todo el portal del SAT, dentro del cual uno de los cambios relevantes, aparte de la DIOT, pues fue obviamente la presentación de las declaraciones, personas físicas, actividad empresarial profesional, y eso creo que a muchos nos tomó por sorpresa, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a hacer un papel de trabajo, a llenar ciertos campos y de repente el SAT dice, adivina qué, ¿no? Y empezó a cambiar todo esto y entonces, pues yo quiero saber, mi querido George, ¿cuál es tu opinión de ese portal? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿En qué tenemos que estar atentos? Mira, fíjate que a lo mejor voy a ser un poco disruptivo hoy en el tema, porque mira, contrario a lo que he escuchado de otros colegas, a mí, a título personal, inclusive ayer lo externé, ayer tuve oportunidad de dar curso aquí en IMEFI, lo externaba. A mí en lo personal me gusta el nuevo diseño del portal, solamente en cuanto a diseño, como dice el anuncio que hizo el SAT, un portal que es intuitivo, se me hace más fácil de navegar y desde mi punto de vista creo que te permite explorar más los diferentes menús y con más fácil acceso. Ojo, yo nada más estoy hablando del diseño. Ya la operación del portal y todas las inconsistencias que desafortunadamente también trajo consigo este nuevo diseño, creo que más de uno lo vivimos, estimada Yadira, no podías facturar. Ahorita hay muchas inconsistencias con pagos provisionales de personas morales, que no te vuelve a cargar el coeficiente, que no te deja o no te reconoce las pérdidas. Oye, no me deja declarar obligaciones que están como parte de mi propia obligación fiscal. He recibido más de 3 comentarios de clientes. Oye, Jorge, es que no me reconoce el IVA, no lo puedo declarar, ¿qué hago? Pues hay que presentar un caso de aclaración y esperar a que estos señores pues se dignen a hacer la corrección en el aplicativo. Entonces, pero espera, ahí tengo una pregunta, pero si en esta situación que no te lo está dando y que hay que presentar un caso de aclaración, el deber ser sería presentarlo y meter el caso de aclaración, o no la presento y meto el caso de aclaración. Bueno, es que el tema es, no te deja, te voy a dar el supuesto específico. Soy persona moral, tengo obligación de declarar impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado y solamente me habilita la obligación de ISR persona moral
IVA no lo habilita y no hay manera de cómo poderlo declarar. Ah, caray. Entonces, desafortunadamente era un impedimento para que tú pudieras declarar. Entonces, definitivamente la sugerencia fue: presenta el caso de declaración, captura de pantalla y todo lo que ya sabemos que es conveniente para hacer esta aclaración. Y bueno, ya afortunadamente después de semana y media ya quedó solucionado el asunto. Es importante señalar, no hubo respuesta por parte de la autoridad, simplemente ya de un día para otro habilitó la obligación y pues ya lo pudo declarar el contribuyente, pero son de estos inconvenientes que a veces yo siempre he externado, que te dejan mal parado como asesor, porque pues tú te paras ante un foro y dices: mira, la obligación del contribuyente es declarar y está el aplicativo y te tienes que meter aquí, le picas acá y de repente, oiga, contador, no me deja. ¿Cómo que no te deja? No, pues no te deja. ¿Y entonces qué hago? Pues hay que esperar a que se solucione el inconveniente, porque es un tema totalmente tecnológico que te deja fuera de la jugada. Y bueno, y con este cambio de portal, obviamente sabemos que está todo el tema de hacer mejor uso de la información que tiene la plataforma. Y entiendo que este nuevo portal para las personas físicas prácticamente trae precargado todo, ¿no? Todo bajo ciertos lineamientos que va a leer la autoridad, que en este caso serían, si me compartes, los ingresos, los... Sí, y mira, fíjate, vamos a hacer también el porqué de las cosas, y creo que era, no me dejarás mentir, Yadira, tú también estás muy metido sobre todo en estos temas tecnológicos. Yo creo que nada más era cuestión de tiempo, y la autoridad ha venido postergando y el aterrizaje, lo que en algún inicio, acéptenme la expresión, eran pruebas piloto precisamente para empezar a explorar todos los inconvenientes que se podían suscitar de estos aplicativos. Y la primer muestra fue la declaración de IVA, que nos sorprendió hace un par de años, recordarás. Oye, el nuevo portal de IVA, en donde ya te sorprendías porque veías, oye, está cargando todos los FDIs y obviamente pues aparece. Y la incertidumbre de todos los contribuyentes y los contadores fue: oye, y pues esta información no es correcta, ¿la puedo modificar? ¿No la puedo modificar? Entonces yo creo que esto ha sido parte de una evolución y este tema no va a parar. ¿A dónde me quiero regresar un poco, estimada Yadira? Con el famoso plan maestro que salió publicado a inicios de enero. Y si ustedes analizan un poco este plan maestro, no es otra cosa más que ir acomodando las cosas, irlas alineando a un antecedente todavía del año pasado, que es el paquete económico, los criterios generales de política económica, que prevén precisamente una recaudación de 5.3 billones de pesos. Y este plan maestro precisamente dice que está alineando los objetivos para aterrizar las acciones y que la autoridad fiscal pueda recaudar esos 5.3 billones y hasta más. Y en ese sentido, una de las partes que viene en este plan maestro es el impulso de los medios tecnológicos, el tema de la agencia digital, la nueva agencia que se creó, ahorita no tengo todo el nombre. ¿Digital de transformación? Sí, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, exactamente. Y pues esto ya venía desde los criterios generales de política económica, pero pues como era un proyecto, todo el mundo así como que lo dejó en stand-by, no le dio la relevancia. Pero si ustedes observan, desde noviembre se hicieron las publicaciones en el Diario Oficial para hacer la creación de esta agencia. En enero se publicaron las facultades de los funcionarios de esta agencia y pues ya es una realidad que el plan maestro incluye precisamente comentarios de que a través de esta agencia de transformación digital pues se hicieron las adecuaciones y el rediseño de este portal. Y algo interesante es que es una primera etapa, entonces los cambios no van a parar ahí, vamos a estar en un constante cambio en todo lo que resta del año. Y precisamente yo creo que en el tema de las personas físicas, ya entrando, si me permites, en el tema, pues ya nos alcanzó la tecnología, ya nos alcanzó lo que quería hacer la autoridad, y realmente el margen de maniobra para los contribuyentes que estén haciendo de manera inconsistente sus operaciones, creo que se va a ver reflejado en el aplicativo. ¿A qué me refiero?
Es muy rígido el aplicativo en el tema de los ingresos. En el tema de las deducciones creo que no tanto. ¿Por qué? Porque de los ingresos, aquellos que han tenido la oportunidad de explorar el aplicativo, no te deja mover prácticamente ninguna situación que esté fuera del CFDI. Si tú emitiste de manera incorrecta tus CFDIs, pues estos CFDIs van a ser el reflejo de lo que va a aparecer en el aplicativo. ¿A qué me refiero? La constante aseveración que los contadores hacemos, en donde los contribuyentes deben de ser muy cautelosos en el adecuado uso y llenado del CFDI respecto a si fue pagado en una sola exhibición o si fue pagado en parcialidades o diferido. Porque si por alguna situación tú emitiste CFDIs con la clave PUE y resulta que no te lo pagaron y obviamente no le diste esa relevancia, pues ese va a ser sinónimo de un ingreso que va a aparecer precargado en el nuevo aplicativo y no te da margen de maniobra para hacer una modificación. Vienen conceptos específicos de qué ingresos son sujetos a disminuir, pero son bajo supuestos muy específicos que marca el aplicativo y en ninguno de ellos marca por errores o alguna constante que algún contribuyente dijera, oye, es que este CFDI no lo cobré, pero lo emití PUE. Pues ahí es donde está el principal error, ahí está el origen de la inconsistencia, ahí está el origen de la información que va a estar plasmada en el aplicativo y pues ya haciendo un avance muy fuerte de lo que va a ser la autoridad fiscal. Si antes, en el 2024, era muy incisiva la fiscalización desde el punto de vista cruces de información, explotación de la tecnología, envío de cartas, invitación, etcétera, seguramente muchos de los amigos que nos observan, muchos colegas, han observado que en particular en este año se rumoraba que la fiscalización le iban a empezar a dirigir mucho a personas físicas. Y así está siendo. Hay personas físicas que están recibiendo muchas cartas de invitación. Antes, los correos electrónicos que te llegaban cuando detectaban inconsistencias o falta de cumplimiento de obligaciones, a veces podía pasar hasta 1 mes, 2 meses, con suerte hasta 3 meses. Hoy día prácticamente dejaste de cumplir la obligación y ya está llegando el correo electrónico donde te avisen que no has cumplido con tu obligación, o tienes una notificación en buzón tributario donde la autoridad te dice de manera amigable: hemos detectado que no has cumplido con tu obligación fiscal, te invitamos, y la amenaza velada que yo le digo, ¿no? El incumplimiento de las obligaciones fiscales constituye una infracción y puedes hacerte acreedor a multas, sanciones y lo más grave, la cancelación de los famosos sellos digitales. Fíjate que ahorita que hablas de estas invitaciones que obviamente están siendo como mucho más aceleradas, a mí me gustaría compartir y saber tu opinión, sobre todo porque tú sabes que la presentación de la declaración es el día 17, pero de acuerdo al 6º dígito numérico de tu RFC, puede recorrerse hasta 5 días, ¿no? ¿Qué nos pasó en el puente anterior? Que yo pienso que ahorita se va a repetir, ¿eh? Un puente anterior sucedió que el lunes era como ahorita, va a ser lunes 17, que en teoría es festivo y que no se contaba. Nos sucedió que el SAT sí lo contó y llegó la invitación diciendo que no lo habíamos presentado porque él lo consideraba como un día hábil. Y entonces nosotros dijimos, bueno, si el lunes es inhábil, entonces el primer día es martes, miércoles, jueves, viernes, y nos fuimos hasta el lunes para los que tenían el último RFC. Ya más de uno le llegó la invitación porque, pues no sé qué interpretación hizo su robot, inteligencia artificial o como le quieran llamar, que decía que no habíamos presentado en tiempo. Mira, desafortunadamente pues son inconsistencias que se van presentando porque y sobre todo en muchos cursos ha salido el comentario o en foros donde dicen, oye, es que es aberrante los cruces de información que hace la autoridad para efectos de mandarte las cartas. Pero recordemos que esos cruces ya no dependen de una persona. De una persona, exactamente. Dependen pues de un algoritmo, de un robot, de un programa, de la parametrización que hacen los sistemas, en donde son instrucciones
que específicamente lo único que hacen es hacer cruces de información, detonan diferencias y las mandan. Y obviamente la carga de la prueba le corresponde al contribuyente. ¿En qué sentido? Es una invitación, si quieres la atiendes, si quieres no la atiendes. Si no la atiendes no te va a pasar nada, pero pues corres el riesgo de que la autoridad fiscal ejerza facultades de comprobación o haga un procedimiento de fiscalización más incisivo. ¿A dónde voy? Los cruces de información entre el CFDI de ingresos y obviamente los ingresos acumulables. Creo que en el caso de las personas físicas es un poco más rígido el asunto, creo que es menos margen de maniobra, porque la persona física, al ser sujeta al cobro o a la acumulación al cobro de la contraprestación o de sus ingresos, pues ahí no tenemos más que dos elementos para poder monitorear, ¿no? El CFDI que fue emitido con clave PUE o aquel CFDI que fue emitido con pago en parcialidades o diferido, y por supuesto los correspondientes CFDIs de pago o complementos de pago, pues que son los que ahorita el aplicativo está monitoreando. Y si observamos lo que está haciendo en el portal, en el nuevo aplicativo de persona física, es exactamente lo que empezó a aterrizar con IVA, que desde mi punto de vista fue, acepto la expresión nuevamente, una prueba piloto que le empezó a dar resultados. En el aplicativo de Recicos Persona Moral creo que es mucho más evidente y se parece mucho a lo que hoy día está haciendo el aplicativo en la declaración de personas físicas. Entonces, ¿a qué nos va a orillar? A que tratemos de ser todavía mucho más pulcros, y reitero, la clave va a ser la correcta emisión del CFDI. Entonces, antes, desde mi punto de vista, de empezar a familiarizarte, ver cómo opera el aplicativo y que es muy rígido y que tal vez no te deja mover muchas cosas, ya te da datos precargados, yo creo que lo interesante es ser todavía mucho más fino, estar mucho mejor preparado, tener los controles, tener el software necesario que se requiere para que tú emitas de una manera adecuada, de una manera correcta tu CFDI, y en ese sentido pues la información que se revele pues va a aparecer correctamente reflejada en el aplicativo. Porque oye, ¿qué pasa? El caso que va a ser muy común y sobre todo en los pagos provisionales de enero y febrero. Emití CFDI con clave PUE, pero no me lo pagaron y aparece reportado en el aplicativo y es sinónimo de acumulación. ¿Qué vas a tener que hacer? ¿Cómo lo corriges? Pues vas a tener que cancelar ese CFDI y obviamente emitir el nuevo comprobante con la clave correcta. Y ahí sí el aplicativo te da la opción que un ingreso que puedes disminuir son aquellos CFDIs cancelados que están pendientes de aprobación por parte de tu cliente. Bajo ese supuesto creo que sería la única razón por la cual puedes disminuir ingresos. En contraste, vamos a hacer la analogía con el portal que opera para personas físicas Recico. En Recico todavía te permite incorporar ingresos que no estén soportados con un CFDI. Y en personas físicas actividad empresarial no. CFDI emitido es sinónimo de CFDI que va a aparecer en el aplicativo reportado, y obviamente también el sesgo que trae, que esto creo que desde mi punto de vista ya lo debieron haber corregido. Nada más considera compras de inventarios y gastos generales. Cualquier otro CFDI que sea distinto no lo está reportando. Eso pues creo que no es lo correcto, y bueno, pues también la autoridad creo que ya ha tenido el tiempo suficiente para poder hacer las adecuaciones y que reporte la información de manera correcta. Sí, fíjate que lo que dices, por cierto, voy a sacar el comercial porque aquí en IMEFI vamos a tener el diplomado de CFDI, entonces estén muy atentos al próximo inicio, porque de verdad diste en la clave en cuanto a que muchos contribuyentes, cuando entramos al portal y no nos da el número que nosotros calculamos en el papel de trabajo, lo primero que hacen es intentar a ver si le pongo aquí 0, si le cambio aquí, porque quieren llegar al número que dice su papel de trabajo, cuando lo correcto debería ser revisar por qué no te da el mismo número que dice el SAT. Sí. Y aquí creo que una de las invitaciones, que yo sé que estamos en el mismo canal y sería importante para nuestra audiencia, es:
Como bien dijiste, persona física, actividad empresarial y profesional, la autoridad considera que ya lo cobraste cuando el método de pago es PUE, y si es PPD, lo va a considerar cuando tenga la recepción de pagos, y la recepción de pagos, recuerden que tenemos 5 días para emitirlo después de terminado el mes, pero luego, no sé, ¿verdad? Dicen que al primo de un amigo le sucedió que no emitió la recepción de pagos en tiempo, y cuando le emite 3 meses después con fecha de pago de 3 meses atrás, adivina qué, pues no sé tú, pero ya no te coincide tu declaración, ¿no? Totalmente. Porque a lo mejor cuando declaraste no estaba la recepción de pagos, el SAT dijo que no la habías cobrado y resulta ser que sí la habías cobrado y se empiezan a generar las diferencias. Sí, mira, y la realidad es que pros y contras del tema tecnológico, la realidad es que la autoridad está haciendo cruces que son muy certeros, dejando de lado aquellas partidas que dependen de flujo de efectivo, de otro tipo de acumulación. Me refiero, por ejemplo, la enajenación de un activo. Si tú vendes un activo, pues ese activo tú lo vas a facturar, pero ese activo no lo vas a acumular esa factura de manera directa porque tú no acumulas el ingreso, acumulas la ganancia obtenida por la venta del activo. Y esa es una diferencia natural que va a haber y que el propio aplicativo del SAT, en este caso de personas físicas, sí te permite disminuir aquellos CFDIs por venta de activo, en el cual inclusive no necesariamente debiste haber determinado ganancia, a lo mejor tuviste una pérdida. Eso lo está reconociendo la autoridad, pero la realidad es que también hay otros cruces tan certeros, y mira, un servidor lo vivió en carne propia. La realidad es que yo me equivoqué. Yo en mis declaraciones personales consideré erróneamente, lo admito, un error de fórmula. No distinguí un CFDI que era emitido una persona moral a una persona física. Entonces, cuando yo hice mi hoja de cálculo, el CFDI no puse el filtro que era una persona física y por lo tanto obviamente no tenía retención, y pues ahí tienes a Jorge Briones a acreditarse una retención. Y me llegó un mensaje en mi buzón, dije, caray, ¿ahora qué pasó? Y literal decía que observaban que de acuerdo a los registros en su poder, que me había hecho acreditamientos indebidos entre los CFDIs emitidos y lo reflejado en mi declaración. Y de volada, ¿no? Mira, no, ahí tienes al soberbio de Jorge Briones, no, estos cuates están mal, ¿no? Pues ahí me tienes revisando y ¿qué creen? Pues sí, era una realidad, o sea, era un cruce tan evidente que pues la autoridad lo casó y sí, efectivamente, mi papel de trabajo estaba erróneo y tuve que presentar las complementarias, y eso ya fue en declaraciones del 24. Entonces, la realidad es que si no me ha llegado ese correo, lo quiero admitir, yo no hubiera detectado que tenía esa inconsistencia. Obviamente ya la corregí, pues ya va a estar alineado todo para la presentación de la declaración anual. Entonces, estamos en lo actual y lo anterior, o sea, la autoridad está en constante labor de cruces de información, de vigilancia y monitoreo, y el tema del CFDI pues se ha convertido en una valiosísima herramienta en donde, vuelvo a insistir, si nosotros estamos emitiendo de manera incorrecta los CFDIs, pues obviamente va a ser un tema relevante que nos va a brincar en nuestra presentación de las declaraciones. Así es. Pues mira, por aquí tenemos ya varias personas conectadas que siempre agradecemos que estén aquí con nosotros. Y Teniente Dan hace una pregunta que él comenta desde un inicio, dice, buenos días, una pregunta fuera del tema, pero yo creo que no tanto, y aquí me gustaría que nos ayudaras con la connotación, diferencia entre persona moral y persona física, cuando sí, cuando no, porque es una pregunta que de la DIOT, ¿no? Y dice de esta manera, he estado viendo que en la cuenta de Twitter del SAT dice que se puede presentar la DIOT 2025 desde el aplicativo anterior debido a los fallos. ¿Es posible? Antes de contestarle a Dan, me gustaría que nos dijeras cuándo una persona física sí presenta la DIOT y cuándo no, porque hay personas físicas que sí las presentamos. Correcto. Pues miran, tiene mucho que ver, primero, de entrada, recicos. Recicos, persona física, están eximidos de presentar contabilidad electrónica y de presentar DIOT, ¿correcto? Y esto en base a reglas de carácter general.
Ahora vámonos al otro escenario. Personas físicas con actividad empresarial, arrendadores, cuyos ingresos en el año inmediato anterior no hayan rebasado de 4 millones de pesos, también estamos eximidos de presentar contabilidad electrónica y de presentar DIOT, ¿correcto? Entonces sí es muy importante, esto es en base a reglas de carácter general. Oye, pero entonces, ¿qué tipo de personas físicas pues sí están obligados a llevar contabilidad? Por ejemplo, una gasolinera. Todavía hoy día hay gasolineros, empresarios gasolineros que operan como persona física. Ya son los menos por las reglas del mercado, pero un gasolinero puede operar como persona física y pues un gasolinero puede obtener ingresos muy relevantes en el año. Entonces, él va a estar obligado a las mismas presentación de obligaciones prácticamente que una persona moral, llevar su contabilidad conforme a los términos del artículo 28 del Código, presentar contabilidad electrónica mensual y balanza de comprobación anual. Por supuesto, persona física con actividad empresarial, pues más aún en el aplicativo del SAT, pues obviamente va a ser más evidente que el volumen de la información reportada pues tiene que ser todavía revisado con más cautela, ¿no? Porque imagínate una gasolinera cuántas facturas puede llegar a emitir, ¿no? Y solo por citar un ejemplo, ¿no? Puede haber otros empresarios que no están relacionados al giro gasolinero, pero también pueden tener un nivel elevado de ingresos y su operación, pues obviamente esas van a tener prácticamente el mismo tratamiento que una persona moral. Más de 4 millones, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Y yo espero sumarme en algún momento a ellos, ¿verdad? No estoy lejos, lo estoy decretando, Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, agentes de seguro, sí lo llegan, Sí. O sea, los que venden seguros sí llegan esos números. Fedatarios públicos. Exacto. Me ha tocado, por ejemplo, tiendas de materias primas, hablando de, ya sabes, lo que son semillas, todo eso, también logran alcanzar esos volúmenes. Entonces, ellos sí presentarían la DIOT y respondiéndole a Dan, pues sí, mientras, la verdad es que aquí, insisto, la autoridad a veces no se percata de lo que, de los errores que puede tener, y entre comillas errores, pero las dificultades, y entonces lo que hizo de manera fácil fue habilitar el portal viejito para seguir presentando la DIOT. Yo en alguna reunión de las que tenemos con desarrolladores de software, de las cuales le he compartido a Jorge y a ustedes como audiencia, presumimos que este proceso de presentar la DIOT en el portal anterior, porque si está habilitado aquí aplicaría, diría mi maestro, lo que no está prohibido está permitido. O sea, no lo ha dicho con claridad, no lo uses. Entonces, si no ha dicho no lo uses y está, quiere decir que lo puedo usar. Pero presumimos que en algún momento la autoridad, cuando estabilice todo lo que es la DIOT, dirá en alguna reglita que te regreses a presentar la complementaria en el nuevo portal. Fíjate que diste en el clavo la presentación de complementarias, y mira, yo creo que obviamente la tecnología ayuda y en ese sentido te sirve para difundir, en este caso las redes sociales. Pero ese no sería, espero coincidas conmigo, no sería el canal adecuado para que difunda una información tan importante. Porque sí, las redes sociales de la autoridad pues te ayudan a difundir información, pero no es el canal adecuado o la formalidad adecuada, y como tú lo comentaste, tendría que ser una regla de carácter general donde dé la facilidad, y están los mecanismos previstos. Para eso están las famosas versiones anticipadas, en donde sin que todavía sea una publicación oficial en el diario oficial de la Federación, el SAT se ha valido de estas versiones anticipadas. Está, si no mal recuerdo, la regla 1.8 de la miscelánea, que señala que cuando la autoridad publique versiones anticipadas, podrán ser utilizadas por el contribuyente, y ya nada más en espera de que la publiquen en el medio oficial. Y mira dónde quiero llegar, porque también ha habido una confusión. Sé que el programa estamos enfocados en específico al tema de personas físicas, pero hoy día con personas morales. Y he recibido ya han sido varias preguntas en donde hay muchos colegas inclusive o contribuyentes que tienen la percepción que el reciclo persona moral no tiene que presentar declaración anual porque está eximido. Dice, es que la autoridad sacó un comunicado. A ver, sí, espérate, sacó un comunicado
y lo erróneo del comunicado es que no lo precisó y dice, se exime de la presentación de la declaración anual a reciclo. Y como no dice reciclo, si es física o moral, muchos dicen reciclo. Si yo soy persona moral, reciclo, me exime. No, espérense, el medio oficial fue una regla de carácter general que se publicó en noviembre y nos eximió a los reciclos de presentar la anual. Y en 2025 la regla está replicada y hoy día entiendes que en 2025 un reciclo presenta pagos definitivos, ya no provisionales, porque está eximido del anual. Pero a la persona moral reciclo en ningún momento se le eximió de la presentación de la declaración anual. Eso lo tengan presente porque ya van varios comentarios que he recibido en donde piensan que el reciclo moral está exhibido de presentar sus anuales. Y esto por los comunicados. Entonces sí, yo creo que el SAT ahí creo que está teniendo inconsistencias en el sentido de no detonar las cosas y sobre todo no utilizar los medios oficiales, que en este caso tendría que ser las versiones anticipadas o una regla de carácter general para dar certeza al contribuyente cómo tiene que cumplir con sus obligaciones ante la inconsistencia de los aplicativos, que ese es un tema totalmente ajeno al contribuyente. Así es. Pues la verdad es que el tiempo se me ha ido como agua y ya en producción me están diciendo que tenemos que irnos a un corte. Y después del corte, pues vamos a concluir con este tema de las declaraciones de las personas físicas y me gustaría que nos ayudaras con alguna recomendación para el anual. Correcto. ¿Te parece? Perfecto. Nos vemos ahorita, amigos. ¿Te apasionan los temas fiscales, financieros y laborales? Tenemos el espacio ideal para ti. Sigue nuestras charlas y análisis en IMEFI TV en Spotify. No te pierdas ningún episodio. Dale play y mantente al día. Soy la maestra María Lucía García Mejía, especialista fiscal. Espero que estén muy bien. Quiero invitarlos a mi próximo curso de donatarias autorizadas y la declaración de transparencia. ¿Saben que ya no existe la autorización condicionada para las donatarias? Pues en este 2025 hubo varios cambios a las reglas misceláneas. Pues en este curso vamos a conocer en esos cambios. Conocerán todas las declaraciones que debe de presentar una donataria, así también como la declaración de transparencia. Es muy importante conocer todas las obligaciones de una donataria para evitar que se le revoque la autorización, por lo que los espero próximamente en IMEFI. Gracias. Bueno, amigos, pues estamos de vuelta y yo me voy a adelantar porque ha sido una vorágine de información y quiero rescatar como los puntos claves. Si al final del día es cierto que se cambió el aplicativo para la presentación de la declaración de personas físicas, actividad empresarial y todo el resto de las declaraciones va a ir surtiendo cambio. Yo no veo la mañanera, Jorge, déjame te digo que no es lo mío, pero en la mañanera de ayer publicaron sus estadísticas de avance de la digitalización que han tenido en varias instituciones, entre esas el SAT. Ahora sí que ahí se los dejo de tarea, si no tienen nada que hacer, regrésensela a verla en YouTube y ahí van a ver cómo va avanzando lo que Jorge nos platicó a través de la Agencia de Transformación Digital. Pero amén de resumir lo principal es cómo emites el CFDI para que tu declaración se cargue correcta. Emitirlos en tiempo, ¿no? Recepciones de pago y obviamente cuidar la recepción de pago de estos CFDIs, porque a nivel declaración, si bien es cierto que vuelve a ser importante el método de pago y la forma de pago, porque cuando yo lo cobro, lo que importa es el método de pago, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Pero cuando yo lo recibo, la forma de pago también es importante, porque tiene que ser bancarizada después de 2,000 pesos. Y correcto. El uso de CFDI. Si yo eso lo logro coordinar, no le voy a decir controlar, si yo lo logro coordinar, pues obviamente la presentación de la declaración será muy sencilla. Técnicamente... ¿O no? No, es que sí, es que mira, la realidad es que ya el aplicativo, digamos, con las debidas proporciones,
El aplicativo ya te va a estar haciendo la declaración y tú nada más tendrás que segregar aquellos elementos que no sean sujetos o que no estén bien reportados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, deducciones, porque ¿a qué me refería en el sentido de la rigidez del aplicativo? Que en ingresos no tienes prácticamente margen de maniobra, solamente puedes quitar o restar algunos ingresos, insisto, del menú que aparece de las opciones dentro de los ingresos que son susceptibles de poderse disminuir, ¿correcto? Que son supuestos muy específicos y si hay errores en CFDI, vuelvo a insistir, tendrías que cancelar el CFDI y esperar a que la información se precargue nuevamente y ya esté alineada a lo que debe de ser. Pero en el sentido de las deducciones, en las deducciones inclusive sí pone un apartado que puedes incorporar aquellas deducciones que no estén considerados en la precarga de la información. ¿Y cuál es el sentido? Sí, tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque el aplicativo solamente considera CFDIs de compras de inventario, uso de CFDI. Correcto, compras de inventario y gastos en general. ¿Qué otros tipos de CFDI distintos esos dos conceptos podrían involucrar deducciones para una persona moral? Pues obviamente compras de activos, compras de bienes de capital. Si tú compraste activo no va a aparecer reflejado en el aplicativo, pero ese activo sí te va a dar oportunidad de incorporarlo, porque ahorita nos hemos enfocado en el tema de ISR, pero también recuerden que IVA va en el mismo tenor. Oye, entonces, si yo compro un activo y este activo fijo está relacionado con mis actividades grabadas, pues la ley del IVA te dice que ese IVA lo puedes acreditar al 100%. Y pues obviamente ese activo no va a aparecer o esa factura no va a aparecer precargada y yo la tendría que incorporar manualmente en el aplicativo. Entonces, este tipo de temas, yo un comentario que me gustó mucho que hiciste respecto al alineamiento del CFDI, el uso, porque también recordarán que todavía me voy a remitir hasta en antaño a la versión 3.3, todavía en la versión 3.3, si tú emitías un CFDI con un uso distinto o te llegaba un CFDI recibido con un uso distinto, el anexo del CFDI te decía, de la guía de llenado, que no importara que después le dieras otro uso, no tenías afectación. Hoy día ya, después de la reforma del 2022, se modificó el código, en donde el uso del CFDI ya es otro requisito importante. Entonces, igual, si yo adquirí un bien o recibí un servicio y el uso del CFDI no es el adecuado, tendré que solicitar que me modifiquen ese CFDI y lo sustituyan por el uso correcto. No, entonces, y que no te pongan el S01, porque acuérdense que S01 es sin efectos fiscales. Sí, entonces, aunque se vayan a bailar a Chalma, ese CFDI no se puede usar. Sí. Que ahí ahora sí que yo sé que ya se nos acabó el tiempo, pero ¿tú qué dices? Los usos de CFDI, S01, llámese cuando tengo obligación de la DIOT, ¿los pongo y le pongo que no tiene, manifiesto que no los uso o no los pongo? Porque si al final hemos recibido invitaciones donde el SAT dice que el monto de tus deducciones no corresponde a los CFDIs que recibiste, pero a lo mejor no a todos les di el efecto fiscal, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces, ¿si lo pongo o no lo pongo? Yo no lo pondría, porque precisamente no le estás dando ese uso fiscal. Y aparte, a ver, ese CFDI, miren qué pasa con lo que hacíamos en antaño, que repartías RFCs y le decías a tus familiares, oigan, pues pidan comprobantes a nombre de mi empresa porque a mí sí me sirven. Y eso lo que te detonaba es precisamente lo que tú dices, oye, tus CFDIs recibidos no corresponden con lo que pues obviamente aparece en tu declaración, y era por ese tipo de situaciones en donde pedías CFDIs o a terceros les solicitabas que facturaran a nombre de tu empresa para ver si te servía ese gasto. Pero la realidad es que también si no te servía, recuerden que uno de los requisitos de las deducciones es que esté registrado en contabilidad. Oye, sí tengo un CFDI recibido, pero si yo no le di un uso fiscal, aun y cuando me lo hubieran trasladado el IVA, todo el CFDI con requisitos,
Si yo no le estoy dando el efecto fiscal y no lo registré en contabilidad, pues obviamente tampoco tendría por qué reconocerlo, por ejemplo, en este sentido en la DIO. Entonces, desde mi punto de vista, yo no recomendaría plasmar un CFDI que está con claves S01, porque pues es sin efectos fiscales precisamente. Ok, bueno. Pues amigos, la verdad es que el tiempo es inconmensurable porque me gustaría seguirlo extendiendo y siendo que fuera eterno, pero vamos a ver si mi querido George acepta venirnos a platicar acerca de la Declaración Anual de Personas Físicas, porque esa siento que nos va a hacer sufrir un poquito, porque si estamos sufriendo en el pago provisional, no quiero pensar cuando sea la acumulación de todo, ¿verdad? Y tengamos que revisar y hacer más cuestiones, pero de verdad muy agradecida, y ya para despedirnos, ¿es alguna recomendación que le quieras hacer a nuestra audiencia? Mira, reiterar el tema de la correcta emisión del CFDI, y por qué no decirlo también pues la autoridad nos está orillando que también nosotros con la debida proporción pues vigilemos a nuestros proveedores o acreedores. ¿En qué sentido? Ser muy cautelosos con los requisitos de los CFDIs que estamos recibiendo, porque ya este escenario, esta mecánica de trabajo llegó para quedarse y todavía va a evolucionar aún más. La autoridad cada vez está siendo más precisa respecto a la información que aparece reportada. Y otro tema clave que comentabas, Yadira, se están acortando los tiempos de respuesta por parte de la autoridad, y no es otra cosa más que derivado de ir afinando cada vez más su parametrización, su software, sus dispositivos para estar haciendo cruces de información. Entonces, desde mi punto de vista, sí es importante saber la técnica que acumula, momento de acumulación, qué deducciones puedo hacer, requisitos de las deducciones. Esto que de alguna u otra manera pues ya lo venimos en el día a día aplicando, pero no hay de otra más que tener mucha pulcritud en la emisión del CFDI, y por supuesto también observar que los CFDIs que recibamos, pues por supuesto estén también alineados con los requisitos para ello. Pues muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, y pues no me resta más que agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora, y a todas nuestras chicas superpoderosas de producción que hacen posible que lleguemos hasta donde ustedes estén, sin importar el tiempo y la distancia. Así es que nos vemos en un próximo capítulo de Contador Digital. Descubre los cambios más recientes en la contabilidad electrónica. Acompaña a Yadira Albor en este espacio informativo, solo por IMEFI TV.